¿Por qué hay tanto mito alrededor de Colón, de que no se sabe bien de dónde era, ni cuándo murió, ni cómo murió? Y hay como lados B de esto. O sea, si eran 3 carabelas, si eran 4. ¿Por qué de cuándo murió, se sabe perfectamente cuándo murió en Valladolid, digamos, ¿no? Lo que es la vida de Colón, eso ya, bueno, hay discusiones, hay tesis de que era genovés, otros que era portugués, que era español, otros que era de origen judío, digámoslo, hay todo un tema, pero yo creo que tiene que ver precisamente con que el tiempo termina borrando algunas de las evidencias y finalmente viene el intento por tratar de lucubrar una respuesta frente a la falta de información. Ahora, si eran 4 carabelas o eran 3 carabelas, pues realmente es tan relevante en la medida en que simplemente el individuo llegó a América, si venía con una nao de 3 carabelas, etc. Tiene que ver con de repente como a uno formalmente le dice las cosas y después uno va descubriendo como esta misma conversación que es bien distinto a esa primera versión. Lo que empieza a ver como coincidencias los historiadores que miran el proceso más macro es esto de la escuela genovesa. Sí. Independiente de si él vivió, nació o no en Génova, claro. Génova. Y quizás como muchos habitantes del Mediterráneo, era judío y se cristianizaban para poder sobrevivir, ¿no? En tiempos de reforma y contrarreforma, de mucho conflicto. Pero en ese tiempo aún no era la reforma protestante, pero era la lucha contra los moros y el catolicismo en expansión, ¿no? En su versión más castellana. Ahora, ¿por qué escuela genovesa? Porque habían peleado con Venecia por el dominio del comercio en el Mediterráneo y con Oriente. Y los genoveses tienen la escuela que hace de Portugal el gran imperio, ¿no? Enrique, como bien decían ustedes, la disputa quién llegaba primero a la América, ¿no? O a las Indias. A la India, en realidad. Y allí se dice, bueno, fueron esta mafia o logia, dicen algunos, genovesa que fue la dominante en la conquista. José quería agregar algo. Como vamos a terminar con Colón, yo quería decir algo respecto al mito, pero de otro punto de vista, no me preocupa mucho la discusión, digamos, si 3, 4 carabelas, de dónde, etcétera. Lo que a mí me preocupa del mito de Colón es el hecho, digamos, que en muchos lugares hay monumentos a Colón, ¿no? Y siendo un genocida, ¿no? Es como, para muchos pueblos indígenas cuesta entender cómo, a ver, si lo ponemos en otro contexto, ¿no? Sería como difícil que alguien le levantara un monumento a Hitler, ¿no? Sería como mal visto, digamos, o a Manuel Contreras, por ejemplo, en el caso de Chile, ¿no? Sin embargo, como un genocida, para los pueblos indígenas es eso, sin embargo, digamos, tiene monumentos en tantas partes, digamos, se le rinden homenaje. No solo él, ¿no? Hay otros más en la historia de Chile, que seguramente vamos a llegar ahí. Pero quería decir eso. Sí, respecto a lo que estábamos hablando de la figura de Colón. Ahora sigamos retomemos el tema de lo que significa la llegada de estos europeos y cómo fueron marcando lo distinto que somos en América. Que lleguen los anglosajones a la parte norte del continente, que lleguen los españoles acá, que hayan llegado franceses, ¿cómo va marcando las sociedades? Y nos falta algo súper importante, los ingleses. Tú sabes que Guyana, la Guyana inglesa, Trinidad y Tobago, son los 2 países de América Latina, de América, de Abyala, que tienen mayor cantidad de población de la India, porque eran parte de la Commonwealth, del Imperio Británico. Sí. Entonces todo el Caribe inglés tiene mucha influencia y llegaron por esa vía hasta el día de hoy. Los primeros musulmanes que llegan a América, ¿cómo llegan? Población afro, capturada en la parte subsahariana, particularmente en Senegal. Angola no estaba islamizada, la parte norte, Malí, Senegal, y llegan los primeros islamistas en el siglo XVII. Entonces hay mucho más diverso de esta influencia europea. Y recordar algo. Las leyes de India y después las leyes de Burgos, que las mejoran en el 1540, generan esta opacidad. Y es que esclavizar al indígena es un pecado porque el indio es súbdito de la reina. En cambio, los negros quedan en calidad de subhumanos. O sea, pueden ser esclavizados. Pero si el mismo Bartolomé Las Casas defendía la esclavitud africana y, o sea, eso era posible, más no la indígena, o sea, los mismos jesuitas, los jesuitas también no tenían ningún problema con la esclavitud africana, pero tenían reparos con la esclavitud indígena.
había un tema, una discusión ahí teológica bastante curiosa, por decirlo. Pero brutal con la población afro, ¿no? Y lo que decía yo, y lo que yo preguntaba antes, ¿cuál fue, porque José además nos decía que esto fue una tónica de todos los europeos que llegaron a las distintas partes, a los distintos puntos del continente? ¿Había diferencias, qué diferencias y similitudes entre los españoles que llegaron a América Latina, por decirlo así, los anglosajones que llegaron a la parte norte? Mira, yo te doy dos ejemplos. Para que lo veas desde el punto de vista de los pueblos indígenas y hablando con pueblos indígenas, porque me ha tocado vivir, digamos, en Estados Unidos por un tiempo y en contacto, digamos, con población indígena ahí. A ver, te doy estos ejemplos para contrastar. En la batalla de Andalén, me parece, ¿no? Valdivia captura, digamos, vence, digamos, captura ahí, digamos, unos cuantos mapuches y se dice, digamos, o lo dice él en sus cartas, ¿no? Porque él creo que lo declara así, ¿no? Manda a cortar las narices y manda a cortar los brazos, digamos, de varios de ellos, ¿no? Para escarmentar. Te dije, o sea, imagínate, digamos, estamos hablando de 200 personas que fueron mutiladas ahí a la vista de todo el mundo y como lo vemos, ¿no? Ahora, en el caso, digamos, inglés, la colonización inglesa está pasando exactamente lo mismo, digamos. Tómalo, te voy a dar un ejemplo, digamos, en un instante en Canadá y también en Estados Unidos se le entrega a los indígenas, por ejemplo, y así blanket, ¿no? Como decimos, frazadas, ¿no? Mira, estamos viendo las palabras. Frazadas, digamos, infectadas con, en este caso, no, con viruela, digamos, es con viruela, con sarampión, exacto, ¿no? con esa de manera que, te fijas, le pasan a la gente, digamos, eso para que... O sea, es una mentalidad criminal, digamos, de los que realizaron la colonización en ambos lados, digamos. O sea, yo no podría poner en la balanza, digamos, decir, mira, fueron más buenos o más malos. Hay un acto, digamos, criminal en la mentalidad de muchos, digamos, de los que colonizaron que es lamentable, digamos.